La noche se desvanecía lentamente, dejando tras de sí las huellas de recuerdos que dolían más que cualquier herida visible. Taeha, atrapado entre la incertidumbre de sus sentimientos y el peso de una confesión nunca dicha, comenzaba a comprender que el amor no siempre nace del deseo, sino de la paciencia y el respeto por lo que aún no se puede tener. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Minchol continuaba sumido en su egoísmo, aferrado a los fragmentos rotos de un pasado que él mismo había destruido. Por su parte, Arin, ignorada y utilizada, se debatía entre el anhelo de un gesto sincero y la fría realidad de ser solo una pieza en un juego sin afecto. En el silencio de esas noches separadas, ambos hombres cargaban con sus propias sombras. Uno intentando proteger un sentimiento que apenas comenzaba a florecer. El otro consumido por la añoranza de lo que perdió y nunca supo cuidar. El amanecer traería nuevas decisiones y cada una de ellas marcaría una herida más profunda en el destino de Haeso. Esa misma noche, mientras las copas desfilaban lentamente sobre la barra del bar, Haeso se dejó atrapar por fragmentos dispersos de una conversación ajena. Aquellas palabras fugaces removieron la calma aparente que intentaba sostener. Una noche con Taeha no era necesariamente el comienzo de una historia de amor destinada a perdurar. Entre ambos seguía existiendo un abismo, no solo social, sino también moral. Pensaba en cada una de sus diferencias. Dicen que las mujeres provienen de Venus y los hombres de Marte, y que en sus mentes rara vez comparten las mismas estructuras y los mismos sentimientos. Haeso sabía que le llevaba una década de vida a Taeha, pero esa diferencia no era un crimen. Él ya no era un niño. Poseía la conciencia y la madurez suficiente para comprender los riesgos del amor. Aún así, ella, asumiendo el peso de la adultez, no podía evitar cuestionarse su propia debilidad. Había dejado que sus emociones se impusieran a su razón. Que la soledad abriera una puerta que creía cerrada desde hace tiempo. La confesión de Taeha había alterado el equilibrio en su mundo, y su corazón ansioso de calor cedió ante ese impulso. Ahora, con la mente más fría, la culpa se arremolinaba en su interior. Se sentía egoísta por haberse permitido ese instante de pasión, que por más intenso que hubiese sido, también la exponía a parecer desesperada. Desde el principio, lo que los unía había sido una conexión visceral, trágica y ardiente. Y eso la hacía temer que aquella llama se extinguiera en cualquier momento. Taeha, con su carácter frío y distante, podría en cualquier instante apartarse de ella. Temía que la rutina erosionara su interés, que al final todo quedara reducido a una experiencia pasajera, y que él terminara cambiándola por alguien más joven, alguien de su mundo. En su interior, Haeso sentía que era como un jarrón roto del que el amor se había derramado sin remedio, incapaz de llenarlo de nuevo desde su amarga historia con Minchol. Perdida en esos pensamientos, un sonido la arrancó de su melancolía. Su teléfono vibró y al alzar la vista encontró a Taeha al otro lado del ventanal observándola. El mensaje en la pantalla era simple, una invitación para encontrarse después del trabajo.
Hace apenas unos instantes dudaba de todo, se debatía entre lo correcto y lo prohibido, convencida de que los amores jóvenes se enfrían con rapidez. Pero incluso así comprendió que lo efímero también podía ser hermoso. Haeso decidió entonces abrirle la puerta a ese sentimiento. Aunque supiera que tarde o temprano quizás sería ella quien terminaría recogiendo los fragmentos rotos. Al finalizar su turno, Haeso encontró a Taeha esperándola en la puerta trasera del restaurante. Se subió a su motocicleta y dejó que la brisa nocturna guiara sus pensamientos, creyendo que aquella sería su primera cita formal desde que se conocieron. Sin embargo, al llegar a su destino, notó que no estaban lejos, era su propio vecindario. La confusión en su rostro delató la decepción que intentaba ocultar, y aunque aseguró que no había razón para sentirse así, su expresión decía lo contrario. Taeha, atento a cada uno de sus gestos, la ayudó a descender de la moto, y con la calma que lo caracterizaba dejó entrever sus verdaderas intenciones. No buscaba deslumbrarla con escenarios grandiosos ni invadir su vida con presencias incómodas. Solo deseaba compartir unos instantes más a su lado, sin arrebatarle ese poco tiempo que le quedaba entre jornadas interminables y noches exhaustas. Sabía que Haeso vivía prisionera de rutinas que la consumían. 3 empleos de medio tiempo, deudas heredadas y esa obstinada costumbre de conformarse con migajas para no parecer codiciosa. Taeha quería demostrarle que su interés no era una imposición, sino una paciencia silenciosa que aspiraba a ser parte de su mundo sin exigir nada a cambio. Aquella confesión sin necesidad de palabras extensas la dejó sin respuestas. Bajó la mirada y apenada desvió la conversación hacia asuntos triviales. Los guantes de lana que le regaló, el frío que castigaba las manos en las noches de Seúl y la promesa de reemplazarlos cuando se desgastaran. En el fondo temía que Taeha evitara usarlos por miedo a estropearlos, una emoción que ella conocía bien, pues de joven solía guardar los regalos valiosos en un rincón, incapaz de utilizarlos por temor a perderlos. En medio de aquel silencio, un impulso inesperado la llevó a entrelazar sus dedos con los de él. Pero tan pronto como hicieron contacto, sus mejillas se encendieron de inmediato y con torpeza inventó una excusa. Decía que solo quería darle calor, aunque también dejó claro que podía soltarla si ese gesto lo hacía sentir incómodo. Para su sorpresa, Taeha no soltó su mano, la sostuvo con firmeza como quien protege algo frágil y preciado. Caminaron así, en silencio, pero cada paso se volvía algo más pesado para ella. Era extraño que un gesto tan simple despertara tanta vergüenza, sobre todo después de haber compartido la misma cama. Con aquel pensamiento invadiendo su mente, Haeso sintió la absurda necesidad de poner límites entre ambos. Con palabras torpes aclaró que lo suyo no era más que un encuentro pasajero, algo sin promesas ni profundidad emocional. Según ella, era mejor mantener una relación física y superficial para evitar malentendidos y futuras decepciones amorosas, ya que si ambos aceptaban tener solo una aventura sin involucrar sentimientos, entonces ninguno de los dos saldría lastimado. Al escuchar aquella locura, Taeha aceptó sus condiciones sin oponerse.
Pero la sonrisa amarga que se dibujó en su rostro dejaba claro que no estaba de acuerdo con ser solo un capítulo más en su historia. Aún así, pese a obtener lo que quería, Haeso no pareció conforme con su respuesta, asumiendo erróneamente que Taeha solo quería jugar a un juego de seducción con una mujer mayor para cumplir alguna fantasía. La despedida se tornó extraña. Taeha la acompañó hasta el pasillo de su apartamento, donde él, con un tono descaradamente honesto, pidió sus cuidados de nuevo, alegando que sus heridas aún no sanaban por completo. Ella lo rechazó con severidad, percibiendo la verdadera intención que se escondía detrás de sus palabras. Sin embargo, Taeha no lo negó. Si lo que compartían era solo físico, entonces él no dudaría en volver a seducirla. Nerviosa, Haeso le advirtió que no la molestara de esa manera. Pero él, con una tranquilidad desafiante, le propuso un trato. Se marcharía si ella le regalaba un último abrazo. Sin más palabras, sus cuerpos se unieron en un cálido abrazo. Pero el roce de su aliento en la piel de su cuello removió emociones que ella intentaba enterrar. Sintió sus labios recorrer su garganta hasta la barbilla, y su mundo comenzó a tambalearse. Por un instante quiso sellar aquel momento con un beso, pero antes de que pudiera ceder, Taeha se apartó. Se despidió sin dramatismos y prometió volver a verla al día siguiente. Ya a solas, Haeso cerró la puerta y dejó caer su cuerpo contra el suelo. El calor que ardía en sus mejillas la delataba. Había estado a punto de invitarlo a quedarse otra vez. Temblorosa se recriminó aquella debilidad, no solo por la imprudencia, sino por permitir que aquel joven, con cada gesto calculado y cada palabra suave, tuviera tanto poder sobre sus emociones. En la penumbra de su despacho, Taeyu contemplaba las luces de Seúl filtrarse a través de los ventanales. La ciudad parecía ajena a su impaciencia, pero su mirada reflejaba un descontento que crecía con cada minuto. El informe semanal sobre el comportamiento de su hijo menor no había llegado, otra vez. Aquello no era un simple retraso, era una falta que desafiaba la autoridad que tanto se esmeraba en imponer. Lee Jae, además de ser el guardaespaldas personal de Taeha, era su intermediario más confiable, o al menos eso había creído. Pero en los últimos días esa lealtad parecía desvanecerse en la misma medida que el control sobre su hijo. Taeyu comprendió que tal vez había llegado el momento de intervenir directamente. Una visita inesperada podría restablecer el orden, recordarle a todos su lugar y advertirles que ninguna orden suya debía ser ignorada. Su visión de la familia no toleraba desviaciones y menos aún la rebeldía silenciosa que parecía gastarse bajo su propio techo. Mientras tanto, en el departamento de Taeha, el silencio se volvía denso. Lee Jae lo observaba con cautela, intentando descifrar aquel semblante ambiguo que oscilaba entre la furia contenida y la vulnerabilidad. Servir a un hombre así era una labor agotadora, como intentar leer los movimientos de un viento caprichoso. Para romper la tensión, sugirió encender la calefacción antes de que el frío cobrara factura. Pero la respuesta de su joven maestro lo descolocó. Taeha no solo se negaba, parecía desear enfermarse. Era un gesto irracional, casi autodestructivo. Su rostro ya estaba marcado por moretones y rasguños que hablaban de batallas recientes.
y aún así se empeñaba en poner su cuerpo al límite. Li Jie, entre la ironía y la exasperación, pensó que quizá buscaba proyectar rudeza para conquistar a esa mujer que lo mantenía inquieto, o fragilidad para despertar su compasión. Pero ninguno de esos métodos parecía surtir efecto. En un raro momento de honestidad, Taeha rompió la barrera del silencio y compartió lo que llevaba días pesando en su pecho. Había entregado a Haeseo lo más íntimo que tenía de sí su primera vez, y aún así sentía que no era suficiente para ganarse su corazón. Li Jie esbozó una sonrisa torcida. En su experiencia, el amor era un terreno sin garantías, un juego en el que la estrategia no siempre conducía a la victoria. Tal vez ella nunca lo desearía como él la deseaba, o quizás sus preferencias seguían ancladas a figuras como su exmarido. Min-seol era muy distinto a Taeha, tan ruin y sin embargo tan recordado. Aún así, Li Jie no apagó la esperanza de su joven amo. Le recordó que la vida rara vez se ajusta a los planes, que a veces se gana y a veces se pierde, y que en ese vaivén uno podía ser devorado y escupido sin piedad. Cada palabra estaba teñida de cicatrices propias, de experiencias que Taeha no se atrevió a cuestionar del todo. El tema se desvaneció tan rápido como había surgido. Antes de marcharse, Taeha le pidió a Li Jie que no acudiera la noche siguiente. Hubo un atisbo de sorpresa en los ojos del guardaespaldas, quien dudó si aquello era un despido forzado. Pero el joven, recuperando su enigmática compostura, aclaró que solo era un día libre. En realidad, detrás de esa libertad aparente se escondía un propósito claro. Tenía planes con Haeseo y no pensaba regresar temprano a casa. Mientras la ciudad dormía, en uno de los burdeles más exclusivos de la zona, Taehi se sumergía en un entorno cargado de deseos y vicios, buscando mucho más que un desahogo pasajero. Su objetivo era encontrar las huellas ocultas de su hermano menor, esas sombras que delataban las pasiones prohibidas de los hombres poderosos. Pagó generosamente por los servicios de la cortesana más influyente, una mujer que sabía demasiado sobre las caídas de políticos, las debilidades de magnates y los secretos que podrían arruinar linajes enteros si llegaban a salir a la luz. Pero su búsqueda se encontró con un vacío inquietante. Nadie en aquel lugar había oído jamás el nombre de Taeha. Para los muros de ese burdel, él era un desconocido, un fantasma sin rastro ni escándalos. Peor aún, la propia cortesana desconocía que el presidente Taeju tuviese un segundo hijo. La decepción se dibujó en el rostro de Taehi mientras abandonaba la habitación privada. En el lobby, el humo de un cigarrillo ofrecido por un amigo comenzó a envolver su ansiedad, mientras su mente hervía de frustración. Resultaba absurdo que su hermano menor se mantuviera tan oculto, tan limpio de manchas en una familia donde lo común eran los rumores, los excesos y los escándalos públicos. Nadie sabía en qué ocupaba su vida, nadie conocía su entorno. Y aún así seguía existiendo como una sombra incómoda que no podía ignorar. Su amigo, intrigado por la obsesión que aquel nombre despertaba, recordó vagamente a ese niño frágil al que Taehi solía castigar sin misericordia durante la infancia.
Sin embargo, el tiempo había transformado a aquel mocoso enfermizo en un hombre de presencia imponente, alto y difícil de intimidar. Pese a eso, había algo que no encajaba. Un joven con esos atributos y aún así jamás visto junto a una mujer. La conversación derivó hacia los posibles gustos de su hermano, insinuaciones que alimentaron su desconcierto. Quizás sus preferencias eran distintas. Quizás las mujeres que le atraían escapaban del estereotipo que Taiji consideraba aceptable. Aquella idea encendió en él una aversión particular hacia las mujeres mayores, a quienes veía como una amenaza a su ego, como figuras que buscaban moldearlo y darle órdenes, algo que su orgullo jamás permitiría. Su amigo intentó suavizar aquella perspectiva, recordándole que cada hombre buscaba algo distinto sin importar su linaje o su sangre. Pero Taiji, con un gesto amargo, sentía que las costumbres de su tierra eran demasiado estrechas, demasiado previsibles. Pensó por un instante en regresar al extranjero, donde las reglas parecían más flexibles y el poder más alcanzable. Pero esa opción ya no estaba sobre la mesa. Ahora era el momento decisivo. Su padre se preparaba para tomar una decisión que definiría el futuro de la familia y el destino de la empresa. Y Taiji tenía claro su propósito: arrebatarlo todo. Quería dejar sin herencia a ese hermano ilegítimo que consideraba una mancha en su linaje, y hundirlo hasta despojarlo de cualquier derecho sobre lo que, según su ambición, nunca le había pertenecido. La madrugada se cernía sobre la ciudad, envolviendo cada rincón con una oscuridad pesada y silente. Taeha, una vez más, se encontraba prisionero de su insomnio, atrapado en ese ciclo de noches interminables que parecían devorarlo desde dentro. Las pesadillas fieles a su cita regresaron con la misma crudeza que siempre lo acompañaba. En sus sueños, su cuerpo yacía inmóvil en el suelo. Las cicatrices y el tatuaje que marcaban su piel quedaban al descubierto como testigos mudos de su historia. Sus ojos vagaban desesperados, buscando una salida en aquella habitación sombría que se cerraba sobre él. Fue entonces cuando unas manos femeninas, tan delicadas como frías, cubrieron su mirada. La inmovilidad lo envolvió por completo. Cada fibra de su ser gritaba por escapar, pero su cuerpo permanecía ajeno a sus súplicas. Aquella voz helada resonó como un eco en la oscuridad, prometiendo que jamás sería libre. De pronto, un hilo de sangre brotó debajo de sus ojos, descendiendo lentamente hasta su mentón, símbolo de una vida que sentía desvanecerse entre las sombras. Por un instante, Taeha creyó que no habría retorno, que aquella penumbra terminaría por consumirlo por completo. Pero entonces una mano diferente irrumpió en su tormento, cálida, familiar, portadora de una luz tenue que rasgó la negrura. Esa presencia lo arrancó de las garras de la pesadilla, devolviéndolo a la realidad. Al abrir los ojos se encontró frente a un pequeño guardián, el osito de peluche que Haeso le había obsequiado. Sus pequeñas manos estaban enfundadas en los guantes de lana que ella había comprado para protegerlo del frío. Taeha, al notar con especial cuidado el corazón tejido en el pecho de aquel osito, tembló levemente, pero entendió con claridad su significado.
Haeso, sin proponérselo, había irrumpido en su vida como un ángel silencioso, capaz de mitigar los demonios que lo acechaban cada noche. Ella no solo le ofrecía afecto, sino también un refugio, un recordatorio de que aún quedaban motivos para despertar. Con un suspiro de alivio apretó el osito contra su pecho y en un murmullo apenas audible le deseó buenas noches, como si en ese gesto pudiera invocar la calidez de su presencia y asegurarse de que en algún rincón de la noche ella también velaba por él. Así que con esto damos por finalizado este resumen de la 14ª parte del manga Lágrimas en las flores marchitas. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra sueños en la caja de comentarios. De este modo puedo conocer quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de esta historia, no olvides activar la campanita y reventar el botón de likes. Te invito a añadirte a mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. ¡Adiós!